Vale. Oye, decíamos esta cantidad de hinchas que se están viendo afectados son 12.820 colocolinos, que la gran mayoría de ellos no tienen nada que ver con estos desmanes. Fíjate que uno de ellos, tú decías Pajarito Valdés, pero también hay un expresidente del Club Social y Deportivo Colo Colo que estaba ahí, que está afectado y que por cierto tiene mucho que decir. Ya estamos en línea, se lo agradecemos, ¿no? Edmundo Valladares, acá en el Expreso Bio Bio. ¿Cómo está, Edmundo? Buenos días. Hola, buenos días, un gusto estar con usted, Loreto y Álvaro. Encantado de poder compartir. Igualmente, Edmundo, sí conocer tu opinión, porque tú eres un afectado evidentemente por la resolución que toma el tribunal, y hay un recurso de protección justamente porque se considera que es arbitrario e ilegal, pero a ver, ¿cómo llegamos a una situación en la que se arrasa con todos los que estaban, ¿no es cierto?, en la Galería Norte, sin algo que uno pediría cuando va a sancionar a alguien, que es identificar a los responsables? ¿Cómo se llega a una situación de esta naturaleza? Bueno, yo creo que lo primero es un balde de agua fría para casi 13.000 hinchas de Colo-Colo, socios, abonados, que es lo que ustedes mencionaban al inicio del programa, porque nuevamente se toma una medida que es facilista, donde al final no se combate el problema, no se combate a quienes están involucrados en hechos de violencia, sino que se mete a todos en el mismo saco, digamos. Entonces, ¿de qué sirve la tecnología? ¿De qué sirven mejores cámaras? ¿De qué sirve, además, a mi juicio, el primer gran fracaso o derrota del Registro Nacional de Hinchas? Imagínense que los días previos a la final de la Supercopa se anunció con bombo y platillos que había más de 14.000 personas que se habían sumado al Registro Nacional de Hinchas, y resulta que aparecen sancionadas 13.000 personas, cuando se ve además en la imagen de ese día que habían 100, 150, 80, un número minoritario de asistentes al estadio, un total de más de 30.000 personas que estaban involucradas en hechos de violencia, donde se produce la quema del Estadio Nacional. Entonces, me parece a mí que es una medida ilegal, arbitraria, discriminatoria nuevamente contra el pueblo colocolino en esta oportunidad, y lo más grave de todo, yo creo, es que no se combate finalmente a los hechos de violencia, digamos. A mí me parece que a las autoridades del fútbol les sigue quedando como poncho este combate a la violencia, y lo peor de todo es que también en los organismos estatales tampoco se ha podido tener una solución a este tema, donde más allá del gobierno de turno, me parece a mí, por ejemplo, que el rol de Estadio Seguro tiene que ser revisado, reformulado, porque en este minuto, más allá de los roles y de la intención de hacerlo bien de las personas que estén en esos roles, no tiene además las facultades necesarias, y creo que si se ha hablado recientemente también a nivel parlamentario de modificar la ley de derechos y deberes, bueno, también ahí hay que reformular lo que es Estadio Seguro y, a mi juicio, cambiar el foco que ha tenido hasta ahora, porque si seguimos haciendo lo mismo, la verdad que los resultados van a seguir siendo los mismos. Cuando se anunció se anuncia, ¿no?, esta sanción ayer, también, bueno, generó toda la repercusión, estamos comentando, también está el recurso de protección ahí, todavía hay que ver qué pasa con eso, pero evidentemente se va a marcar un antes y un después. Esto es un hito en cuanto a sanciones, ¿no?, a la hinchada, y se lo pregunto a usted también como hincha que estaba ahí viendo estos desmanes también. Claro, ¿qué es lo que podría provocar una medida como esta? Lo comentábamos antes con Álvaro, es que la gente deje de ir al estadio, que la gente comience a ver, ellos mismos a tratar de que no hayan estos desmanes, con todo el riesgo que eso podría implicar. ¿Cuáles cree usted que podrían ser las consecuencias de esta, que es una medida que ya se anuncia, independiente de lo que pudiera suceder con el recurso de protección? ¿Cuál es el impacto? Y se lo pregunto también, bueno, con su conocimiento como expresidente del club, pero también como hincha, como lo que vio justamente ese día ahí. Bueno, yo creo que tú tocas un tema que es esperable, lamentablemente. Es decir, si tú tienes una galería, digamos, en el Nacional ese día habían cerca de 30.000 personas, tú estás sancionando a casi 13.000, o sea, estás sancionando a toda la Galería Norte. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que va en familia? Porque digamos que más allá de hechos de violencia que se han repetido desde fines de los años 80 en Chile, digamos, esto tampoco es reciente, este es un tema que tiene larga data por lo demás. Pero si tú vas con tu familia, con tus hijos, con gente de la tercera edad, a mí me tocó estar en el codo norte del Nacional, donde habían abuelos, donde habían niños, y es una situación que en verdad no invita a nadie a volver al estadio, digamos. Si a mí me dicen, oye, vamos a identificar, estamos utilizando tecnología,
para identificar a quienes van a dañar al resto de los hinchas, que dañan el espectáculo, perfecto, pero ¿cuál es la respuesta que da en este caso la NFP a través del tribunal? Es sancionar a la totalidad de las personas que asistieron, con entradas que la galería la más barata era de 16.500 pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la señal? A mí me preguntan, yo no llevaría a mi papá, que tiene sobre 80 años, por ningún motivo, digamos. Además, va a quedar luego sancionado. Entonces, me parece que es un despropósito, creo que es insólito, creo que se va a lograr justamente todo lo contrario a lo que es el eslogan que el fútbol debe tener, que es acercar a los hinchas, a los verdaderos hinchas, como se dice majaderamente, a la familia a los estadios, pero resulta que con esta medida donde se sanciona indiscriminadamente a casi 13.000 colocolinos, en donde se apunta a 13.000 colocolinos, que el 99% no tiene implicancia en hechos de violencia, es la señal de decir, bueno, mejor no voy nunca más al estadio, digamos, que voy a ir a gastar 16.500 pesos, o peor aún, ¿qué pasa con los abonados que están afectados? Se dice acá que Colo-Colo a través de Blanco y Negro no puede vender o entregar tickets de entrada en los próximos 5 partidos de local del torneo nacional. ¿Qué pasa con la gente que pagó su abono completo, digamos? Que son cifras considerables. ¿Qué pasa? Esto comienza a ser un problema ya no solo de los hinchas, de los socios al día de Colo-Colo, de los abonados, sino que también pasa a ser un problema económico, social y político para Blanco y Negro y para el Club Social y Deportivo Colo-Colo. Edmundo, tú has mencionado la tecnología, pero también hay un tema con la seguridad y se ha hablado incluso de cambiar la concepción en relación a que no sean justamente los que organizan, vale decir, las sociedades anónimas deportivas, las que sean responsables de la seguridad al interior de los estadios, sino que efectivamente Carabineros pueda volver también a ocupar algún rol en la seguridad dentro de los estadios. ¿Sería un avance, valga la redundancia, avanzar por ese camino? Mira, el organizador, según de acuerdo a la reglamentación y a la ley, tiene la responsabilidad en torno al evento deportivo. En este caso correspondía a la NFP, en el torneo nacional, en Copa Chile y otros, corresponde a los clubes, digamos, a la sociedad anónima deportiva, y siempre antes se exige un cuaderno de cargo por parte de la autoridad. Ese cuaderno de cargo se entrega para poder llevar a cabo el partido, digamos. Si no se cumple, no se puede. Entonces, yo creo que lo primero es que eso no ha sido suficiente, y creo que no ha sido suficiente fundamentalmente porque no se identifica a las personas que ocasionan los hechos de violencia y porque no existen sanciones efectivas. Y en esto, perdón que me alargue, pero me parece relevante, existen más de 5.500 casos de derecho de admisión, o sea, gente que está privada de ir al estadio por distintos tipos de hechos, por 1 año, por 2, 5, dependiendo de la gravedad de la falta o del delito que se haya cometido. Colo-Colo tiene casi 2.000 de estas personas con derecho a admisión. ¿Y cuál ha sido el resultado en la práctica? Esto ha bajado los hechos de violencia en general en el fútbol. Esto ha tenido un efecto. Entonces, insisto con lo que comentaba al comienzo, a mí me parece que tal como están las cosas, el resultado no va a dejar de ser el mismo, digamos. Cada cierto tiempo van a ocurrir algunos hechos, probablemente de violencia, desgraciadamente, porque no se ataca el problema donde debe ser, digamos. Entonces yo creo que hay que verlo, si se quiere cambiar la ley de deberes y derechos. Perdón, que se ha anunciado ¿dónde se ataca el problema, a nivel parlamentario, que es una necesidad que ha dicho el gobierno también. Bueno, que se reformule, se evalúe también cuál va a ser la instancia estatal que se va a hacer cargo de los eventos masivos deportivos, probablemente no solo de fútbol, sino que de los eventos masivos del deporte en nuestro país. Sí, lo que pasa es que en otros deportes no pasa lo que pasa en el fútbol, pasa en el fútbol, no pasa ni siquiera en... Solo una competencia de atletismo yo nunca he visto algo. Claro, no ha pasado. En Viña del Mar, por ejemplo, tampoco pasó, en Olmueno pasa, en los conciertos de música tampoco pasa en el fútbol. Y cuando usted dice debe atacarse el problema donde debe ser, ¿dónde es eso? ¿Dónde se ataca el problema? Bueno, yo creo que el problema se debe atacar, insisto, acá lo que se necesita es poder tener mayor voluntad, poder destinar recursos adecuadamente para la identificación, para la investigación. Ahí, por cierto,
obviamente que también entra el rol de las policías, el rol de la fiscalía, para que existan sanciones que sean efectivas, porque lo que yo decía anteriormente, se aplica a diestra y siniestra el derecho de admisión. No puede ser. Y ese derecho de admisión no ha significado que las personas que van a delinquir, que cometen hechos de violencia, finalmente queden fuera de los estadios. Muchas veces hay una suplantación de identidad, se ocupan carnet de identidad que no corresponden a las personas que fueron sancionadas, y además en la práctica se siguen produciendo muchas veces hechos de violencia. Y acá, Álvaro, Loreto, insisto, el 99% de la gente quiere ver un espectáculo de fútbol de manera pacífica. Son personas que pagan altas sumas por abonarse. En el caso de Colo-Colo y algunos clubes, también, por suerte, se mantiene la figura del socio y la socia al día. Acá hay un compromiso. Entonces yo creo que el problema, además, es que no se ha abordado con todos los actores. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por supuesto, la NFP es un actor, por supuesto, Estadio Seguro, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Deporte, pero a mí me parece que la voz del hincha, la voz del socio, que es quien da vida y sustento a la actividad, ya sea porque asiste al estadio, ya sea porque contrata por televisión todos los partidos del torneo nacional, no tienen una voz, y es importante que la tengan, a mi juicio, porque lo que se requiere acá es aislar a las personas que hacen hechos de violencia. La mayoría está por aislarlo, la mayoría está por que se terminen de tomar los espacios, en este caso de los estadios de fútbol. Sí, el tema es que venimos cuántos años hablando de eso y finalmente son estos delincuentes que van a los estadios los que terminan ganando, ¿no? Un auditor hacía la comparación de lo que sucedía, no sé, en algunas salas en los 80, cuando algún alumno gritaba algo, nadie reconocía quién era y se castigaba toda la sala. Básicamente se puede hacer el paralelo con eso, y muchos auditores también dando cuenta de la relación de las barras con los clubes, por ejemplo, que también hay un tema pendiente. También nos preguntan, aprovechando antes de despedirlo, en lo formal, ¿no? Ustedes, Edmundo, que usted estaba ya, ¿se le comunicó ya que no puede asistir? No se ha comunicado formalmente, pero es un hecho porque se comunicó que todos quienes compramos Galería Norte estábamos en ese listado. Así que, bueno, es un hecho, lamentablemente. O sea, por eso se da por hecho. Usted estaba ahí y escogió esa y no otra ubicación y por eso está perjudicado. ¿Sí, eso es? Exactamente. Se sigue sancionando por sectores y no a las personas que cometen estos hechos o están insertos en las sanciones, digamos. Se sigue castigando, en este caso, a todos. Y yo creo, Loreto, que lo más grave de esto es que probablemente el tribunal de la NFP trata de dar una señal histórica de una sanción mayor, pero finalmente esto va a significar que si no es revocada la medida, se va a llenar la NFP de cientos y miles de recursos de protección, y con justa razón a mi entender, porque hay gente que ve vulnerado sus derechos, digamos. Además, se pasa por alto una máxima del derecho penal, que son las responsabilidades individuales. Acá se hacen colectivas las responsabilidades de unos pocos. Entonces, la verdad que me parece insólito. Blanco y Negro, según lo que se anunció, va a apelar en la segunda sala de la NFP. El Club Social y Deportivo Colo-Colo anunció que va a salir en defensa de los socios y socias del club. Hay muchos socios y socias colocolinos en general que también están preparando otros recursos de protección. Entonces, a mí me parece que esta es una situación que la verdad va a ser muy compleja si no se revoca esta medida. Sí, no, le insisto, ¿no? Porque nos preguntan mucho los auditores, nos comentan mucho el tema justamente de la relación de los clubes con las barras. Se habló mucho en su minuto que se le entregaban también a estas barras bravas, ¿no? Entradas para los estadios. ¿Qué el rol en particular de Colo-Colo, usted estaba ahí también, ¿qué tienen que ver con lo que estamos viendo ahora? Bueno, la verdad que la ley es clara. No puede existir relación, en este caso, de poder entregar entradas, menos aún, digamos, recurso económico. En general está sancionado el hecho de poder entregar prebenda a la barra. Eso es un hecho. En mi experiencia jamás se entregaron prebendas de ningún tipo a la barra. De hecho, es más, existe en coordinación con Estadio Seguro, con la autoridad, para partidos, por ejemplo, clásicos, que ahora el domingo se debiese jugar el clásico con la U, en el cual
las barras, tanto de Colo-Colo como Universidad de Chile o de quien sea, tiene representantes que hacen solicitudes, digamos, tienen personas que están a cargo de eso. Claro, eso es lo formal, pero perdón. Y esas personas, a mí lo que me tocó ver en el tiempo que estuvimos nosotros en Colo-Colo y Blanco y Negro, son personas que también compraban su entrada, digamos. Sí, entonces, eso es lo formal, pero le pregunto... Me parece que no va por ahí tampoco. Creo que años atrás, por cierto, sí, muchos años atrás, hace tiempo que eso, al menos yo no lo vi en Colo-Colo, y me parece a mí que es difícil que se dé al interior de las instituciones, lo digo de la experiencia que yo tuve. Claro, pero se lo pregunto, porque eso es lo formal, lo que dice la normativa, lo que dice la ley, pero, y le insisto, muchos auditores que nos dicen que, y ha salido también, no solamente el tema de las entradas o de la relación, ¿no? Porque hay un poder que tiene la barra también con la hinchada, está el tema también de los clubes, por cierto, o sea, hemos visto varias cosas, ¿no? Que pasan por el estadio, en fin, ¿qué mea culpa también se hace por parte de los clubes? Funerales se han hecho en el estadio. Bueno, es que yo creo que acá todos deben hacer un mea culpa, pero yo creo también que acá el mismo hecho de que no exista o que esté prohibida o esté penalizada, esa relación a lo mejor ha sido malentendida. Pero hay otro punto que yo también creo que es relevante. También dentro de la ley existe la figura de los consejos del hincha, el cual las instituciones se relacionan con los asistentes al estadio. Claro, no solo el sector donde se ubica la barra de cada club, sino que en las distintas ubicaciones del estadio, de los sectores más preferenciales, en fin, en todas las localidades. Pero tampoco es algo que sea obligatorio, está estipulado, es una posibilidad. Entonces yo creo que también es importante de revisar eso. ¿Por qué? Porque finalmente yo creo que acá la suerte de poder o poder malentendido, que queda esa sensación, digamos, en la opinión pública que tienen las barras, obviamente que si existe o se lleva a la práctica ese consejo del hincha o alguna figura similar en donde participen representantes de todas las zonas del estadio, obviamente que eso va a comenzar a bajar, va a comenzar a desaparecer en la práctica, justamente porque la mayoría de la gente que asiste al estadio, en cualquier sector, es gente que quiere estar tranquila, que quiere pasarlo bien. Por eso yo digo, hay que integrar también la opinión de los socios, de los hinchas, y me parece a mí que esa figura de los consejos de hinchas también hay que revisarla, potenciarla, porque finalmente eso hace público a las personas que están en los sectores del estadio, y son personas que no quieren pasar un mal rato y son personas que también se van a preocupar de hacer las denuncias que corresponden, si es que es el caso también, digo. Por cierto, claro, pero todo eso también en la teoría y en la normativa, en el caso que se cumpla todo esto, que todos esperamos que se cumpla, pero evidentemente después de lo que vimos ahora en febrero, de las sanciones que estamos viendo, no se está cumpliendo. Por eso le preguntaba por la responsabilidad de los clubes, en su caso por Colo-Colo, por las barras bravas, ¿no? Pero también de otros clubes, la responsabilidad que tienen con ellos, con la relación, ¿no? Que se tiene también con estos delincuentes que finalmente van al estadio. Claro, yo desconozco la interna de las otras instituciones. Ahora bien, lo que te digo es algo, si existiese relación, entrega de prebenda o lo que está sancionado por la ley, bueno, obviamente que tendría que aplicarse y debiese cumplirse una sanción que corresponda. Ahora bien, en la experiencia que yo tengo en Colo-Colo no existía ese tipo de relaciones que están penadas por la ley, digamos. Entonces, por eso te digo, desconozco la realidad interna de las demás instituciones, espero que no exista este tipo de relaciones, pero claro, se entiende a la gente que opina y dice, bueno, la relación de los clubes con las barras, bueno, esta gente hace lo que quiere, pero ¿por qué ocurre eso? Porque finalmente, como no existen sanciones efectivas, entonces la gente se aburre, la gente lo que ve es que se producen una y otra vez hechos de violencia, se perjudica, se castiga a gente que no tiene nada que ver, entonces queda esta sensación de impunidad, pero yo creo responsablemente, Álvaro y Loreto, al menos en mi experiencia, que esto pasa porque las sanciones no son efectivas, porque no se identifica a las personas que están involucradas en estos hechos de violencia, y por lo tanto yo creo que es obviamente muy entendible la sensación de molestia, la sensación que expresa la mayoría del hincha del fútbol, la gente que está comentando en el programa y que va a seguir comentando en muchos otros espacios seguramente. De hecho, Edmundo Valladares, expresidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio. Gracias, Edmundo. No, muchas gracias a ustedes, que estén bien.